Es 1982 y el cine se enfrenta a un desafío monumental: capturar la esencia de un hombre que cambió el mundo con la paz. Richard Attenborough asume el reto con una producción épica de escala internacional, una película que no solo aspira a contar una biografía, sino a convertirla en una experiencia espiritual y cinematográfica. Todo comienza con un silencio quebrado por disparos. La primera escena te sitúa en el momento final, el asesinato de Mahatma Gandhi. Este arranque no es un spoiler, es una declaración de intenciones. La historia inmediatamente retrocede décadas atrás, porque para comprender la magnitud de esta pérdida, necesitas entender la vida del hombre frágil que logró lo imposible. Esta cinta no solo lo logró, sino que se consagró con 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, convirtiéndose en un faro global de su mensaje pacifista. A través de esta película, viajarás al corazón de la resistencia sin armas. Conocerás al hombre que hizo temblar a un imperio sin disparar una sola bala. Es 1893 y eres Mohandas Karamchand Gandhi, un joven abogado indio, educado en Londres, con un traje impecable y una fe inquebrantable en la justicia del Imperio Británico. Tu vida da un vuelco cuando un viaje de negocios te lleva a Sudáfrica. En un compartimento de tren de primera clase, la realidad del racismo te golpea con una brutalidad inesperada. Un hombre blanco se niega a compartir el vagón contigo, y a pesar de tener tu billete en regla, eres arrojado violentamente en la gélida estación de Pietermaritzburg. Esa noche, tiritando de frío y de humillación, algo se quiebra dentro de ti. La ley que tanto defendías te ha fallado, y esa indignación se convierte en una chispa que ilumina tu destino. Dejas a un lado la comodidad de una carrera legal lucrativa y te sumerges en la lucha del Congreso Indio de Natal. Comienzas a organizar a la comunidad india, pero tu método es distinto. No es sobre gritar más fuerte, sino sobre resistir con una verdad inquebrantable. Organizas la quema pública de los pases que todos los indios deben portar, esos documentos de opresión. En ese acto simbólico, entre las llamas que consumen el papel, nace la Satyagraha, la fuerza de la verdad, tu filosofía de resistencia pacífica y desobediencia civil. Las autoridades británicas responden con represión y tú conoces por primera vez la celda de una prisión, un lugar que se volvería extrañamente familiar. Tras tu liberación, la lucha da frutos parciales y los indios consiguen algunos derechos, una victoria temprana que prueba el poder de tu método. En este camino no estás solo, forjas una alianza crucial con Charles Freer Andrews, un clérigo inglés que se convierte en tu amigo y puente con el mundo occidental. Decides entonces radicalizar tu compromiso, fundando un ashram, una comunidad donde la vida simple, la fe y la lucha se entrelazan. Es aquí donde tu causa trasciende fronteras, atrayendo a personas como Miraben, una mujer inglesa nacida como Madeleine Slade, quien abandona su vida de privilegio y comodidad para seguir tu visión de un mundo más justo. Después de más de 2 décadas, Sudáfrica deja de ser tu destino y se convierte en tu primer campo de batalla conquistado. Te despides de esa tierra, no como el abogado que llegó, sino como un líder espiritual forjado en el fuego de la lucha pacífica, listo para llevar tu revolución a la tierra que te vio nacer. Regresas a la India en 1915 no como un abogado, sino como un líder forjado en el fuego de Sudáfrica, y un país sediento de esperanza te recibe. Pronto te reúnes con las grandes mentes del movimiento independentista, el idealista Jawaharlal Nehru, el pragmático Sardar Patel, y un Muhammad Ali Jinnah de mirada fría y calculadora, con quien desde el inicio chocan 2 visiones irreconciliables para el futuro de la nación. Bajo la tutela de tu mentor, Gokhale, aprendes las complejidades de la política india, pero tu espíritu anhela una conexión más profunda con la tierra y su gente. Incluso, en un acto de fe en el sistema, apoyas al Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial, creyendo que esta lealtad será recompensada con libertad. Pero la promesa se rompe con la traicionera ley Rowlatt, que perpetúa los poderes de arresto arbitrario. La protesta pacífica que organizas en Amritsar se convierte en tu mayor pesadilla cuando las tropas británicas abren fuego contra una multitud desarmada, encerrada en los muros de Jallianwala Bagh. La masacre que sigue es una carnicería que la película retrata con un horror visceral, un punto de inflexión que sella en tu corazón la convicción de que la violencia, venga de donde venga, nunca puede ser la respuesta. De las cenizas de Amritsar nace tu campaña de no cooperación más ambiciosa, un llamado a toda la India para boicotear títulos, tribunales y colegios británicos, para paralizar al imperio con una quietud imparable. Sin embargo, el camino de la no violencia es un filo de navaja. Cuando en Chauri Chaura una turba enfurecida quema una comisaría con policías dentro, tu mundo se detiene. El movimiento se ha manchado de sangre, y en un acto que muchos tildan de locura, detienes toda la campaña nacional y te sometes a una huelga de hambre. Para ti, el fin nunca justifica los medios. Este acto ascético, este desprendimiento total del poder terrenal, te consolida no como un político, sino como un Mahatma, una gran alma. Mientras algunos en el Congreso murmuran sobre tu obstinación como un freno, millones de indios ven en tu ayuno el sacrificio supremo de un líder que prefiere morir que traicionar sus principios. Pero un imperio no cae con una sola derrota moral. La siguiente batalla encuentra su símbolo no en el oro o la tierra, sino en algo tan simple y vital como la sal. Los británicos han declarado ilegal que los indios recojan su propia sal, monopolizando y grabando este mineral esencial. Y tú, Gandhi, decides que este es el próximo frente.
Con un grupo de discípulos, inicias la Marcha de la Sal, un viaje a pie de más de 380 kilómetros hacia la costa del mar Arábigo. Cada paso que das es un latido que resuena en toda la India, y la prensa internacional, encarnada en el periodista ficticio Vince Walker, sigue tu peregrinaje, llevando tu imagen y tu mensaje a cada rincón del mundo. Cuando llegas al mar y recoges un puñado de sal ilegal, es un gesto que electrocuta a la nación. El imperio reacciona con la única herramienta que conoce, la fuerza. Tu arresto es inmediato, pero tu figura ya se ha multiplicado por miles, por millones. En cada playa de la India, miles de ciudadanos imitan tu gesto, desobedeciendo pacíficamente y siendo arrestados en masa, mostrando al mundo la brutalidad de un gobierno que golpea a hombres y mujeres por recoger sal. Este momentum te lleva incluso a la mesa de negociación, viajando a Londres para la conferencia de mesa redonda, vistiendo tu simple dhoti en el corazón del imperio. Pero el fracaso diplomático es amargo, las promesas se diluyen en la burocracia y regresas a la India con las manos vacías y la certeza de que la lucha debe intensificarse, lo que te lleva directamente de vuelta a la prisión. Es entre esos muros de cemento donde enfrentas tu batalla más personal. Kasturba, tu compañera de toda una vida, tu roca en medio del torbellino, cae enferma y muere en tus brazos mientras ambos están encarcelados. La pérdida te desgarra, mostrando al hombre frágil detrás del símbolo inquebrantable. El dolor por Bea es un recordatorio brutal del costo humano de esta lucha, un precio que pagas no solo con tu libertad, sino con los pedazos de tu propia vida. Sin embargo, incluso desde el fondo de ese dolor personal, tu convicción no se quiebra, preparando el escenario para el acto final y más doloroso de la lucha por la libertad. El mundo se incendia de nuevo con la Segunda Guerra Mundial, y exiges para la India una libertad total a cambio de su apoyo, un ultimátum que los británicos rechazan. Es entonces cuando lanzas tu movimiento más contundente, Quit India, un llamado a los británicos para que abandonen el país de inmediato. La respuesta del imperio es una ola de arrestos masivos que encarcela a toda la cúpula del Congreso, sumiendo al movimiento en la clandestinidad mientras la guerra avanza. En ese vacío, la figura de Muhammad Ali Jinnah y su liga musulmana cobran una fuerza imparable, sembrando la semilla de una nación separada. Mientras tú predicas una India unida donde hindúes y musulmanes sean iguales, el país se fractura por líneas religiosas en un torbellino de tensiones políticas. Con la guerra terminada, un imperio británico exhausto envía a Lord Mountbatten para negociar la independencia, pero el precio a pagar se revela monstruoso. En un acto desesperado para evitar la partición, llegas a ofrecerle a tu rival Jinnah el cargo de primer ministro de una India unida, una propuesta que escandaliza a tus más cercanos aliados y que, al final, no es suficiente. La partición es inevitable, y en agosto de 1947 nacen dos naciones, India y Pakistán, en medio de una celebración que rápidamente se convierte en la peor pesadilla. La violencia estalla con una ferocidad inhumana, trenes llegan repletos de cadáveres, ciudades arden y vecinos que convivieron por siglos se masacran entre sí en un baño de sangre sectario. Ante el horror, tu última y más poderosa arma es tu propia vida. Te instalas en Calcuta, el epicentro del caos, y anuncias un ayuno, no comerás ni beberás hasta que la matanza cese o hasta que mueras. Tu cuerpo frágil, al borde de la muerte, se convierte en el último campo de batalla, y el peso de tu sacrificio obliga a los líderes de las comunidades a deponer las armas y restaurar la calma. En una de las escenas más conmovedoras, un hombre hindú enfurecido y culpable llega a tu puerta, confesando que ha asesinado a un niño musulmán. Agotado y al límite, no lo condenas, sino que le das un camino de redención, busca a un niño huérfano, que haya perdido a sus padres, y críalo, pero asegúrate de que sea musulmán. Es el último y desgarrador acto de tu lucha, usando el amor para curar las heridas que el odio no pudo cerrar. Tras apaciguar la violencia, continúas tu vida con la misma humildad de siempre, caminando entre el pueblo que tanto amabas, creyendo en una unidad que ya se sentía perdida para muchos. Pero el odio que lograste detener en las calles se había concentrado en el corazón de unos pocos. El 30 de enero de 1948, en los jardines de Birla House, mientras te dirigías caminando, apoyado en tus ayudantes, hacia tu rezo de la tarde, un hombre se abrió paso entre la multitud. Nathuram Godse, un extremista hindú que veía en tu mensaje de tolerancia una traición, se arrodilló frente a ti como si fuera a tocar tus pies, y en su lugar, sacó un arma y disparó 3 veces. Con un último suspiro que invocaba al divino, oh, Dios, tu cuerpo, que había sido tu último instrumento de lucha, caía sin vida. La noticia de tu muerte corrió como un reguero de pólvora, paralizando a una nación entera que de inmediato se sumió en un dolor colectivo y atronador. Millones de personas, hindúes, musulmanes, sikhs y cristianos, se unieron en un inmenso cortejo fúnebre para acompañar tu cuerpo en su último viaje, una demostración de unidad que fue tu victoria póstuma. Desde lo alto de un camión, un Nehru destrozado, ya como primer ministro de una India libre pero herida, se dirigió a la nación con palabras que resonarían para siempre: la luz se ha ido de nuestras vidas. Finalmente, tus cenizas fueron vertidas en las sagradas aguas del Ganges, fundiéndote para siempre con la tierra y el pueblo por los que diste la vida. Tu legado, sin embargo, no descansó en ese río. Habías demostrado al mundo, con una claridad brutal, que el coraje de enfrentar la violencia con paz inquebrantable es el arma más poderosa que la humanidad ha conocido.
Así, el viaje llega a su fin, mostrando la transformación total de un hombre, del joven abogado tímido en un traje prestado, al alma descalza y enfundada en un dhoti blanco que cargó sobre sus frágiles hombros el peso de una nación entera. Su vida se convirtió en la prueba viviente de una verdad incómoda y poderosa, que la fuerza moral, cuando es inquebrantable, puede quebrar cualquier ejército, que la dignidad humana es un arma más demoledora que cualquier cañón. La película de Attenborough no solo narra esta evolución, sino que la convierte en una epopeya visual inolvidable, con una fotografía que baña la India en luz dorada, una música que eleva el espíritu y planos multitudinarios que te hacen sentir la energía de millones de almas moviéndose al unísono por una causa justa. Al final, su legado nos deja con una reflexión que resuena con urgencia en nuestro tiempo. Tal vez, en un mundo donde la violencia sigue reinando como la forma más ruidosa de poder, el verdadero acto de rebeldía, la postura más radical y valiente, sea aún elegir la paz.